Con la llegada de los servicios de bajo coste al mercado ferroviario español, se han disparado las ventas en la alta velocidad y abierto y expandido las oportunidades para todos los viajeros de poder acceder a estos servicios hasta hace muy poco, muy caros para muchos bolsillos. En este vídeo te cuento los pasos a seguir para lograr los billetes más baratos en trenes de alta velocidad españolas. Bueno, vamos con lo más básico, no hace falta decirlo, ¿no? En el buscador de Google vamos con Renfe. Hay dos maneras de llegar a Hablo, una es por la web de Renfe y otra directamente por una web que está, digamos, directamente con Hablo, pero primero vamos a ver la de Renfe. Aquí tenéis ya información de Hablo con bastante facilidad y muy destacada, lógicamente, porque es un servicio bastante novedoso y que además Renfe está promocionando mucho porque evidentemente se está usando con bastante importancia, y esta sería un poco la web, por así decirlo, de Hablo dentro de la web de Renfe, donde un poco pues aparece toda la información. También se puede comprar aquí el billete y bueno, pues lo que son las dudas y demás, pues si alguno tiene alguna un poco importante, aquí es bastante fácil de encontrar los detalles más importantes que pueden ser más interesantes. Una cosa muy importante de estos servicios de bajo coste es que, como pasa con las aerolíneas, pues evidentemente también hay que pagar extra por casi todo, aunque digamos que el equipaje de mano está bastante correcto con respecto a los aviones, y si quieres llevar mucho equipaje y demás, ahí ya sí que tienes que pagar mascotas y demás. Ahora lo vamos a ver un poquito más al detalle cuando compremos los billetes. Vamos a hacer la ruta Madrid-Barcelona, que no deja de ser la más importante, y una de las cosas malas que tiene la web de Renfe y que debería mejorar es la claridad a la hora, la facilidad, ¿no? La facilidad a la hora de ofrecer los servicios al viajero. Porque tú, por ejemplo, tecleas Madrid y tú no tienes por qué saber cuál es la estación de donde sale o a la que llega el tren que vas a coger. No todo el mundo sabe que Puerta de Atocha es la estación del AVE para ir, por ejemplo, a Barcelona, porque, por ejemplo, para ir a otros sitios, de momento, como por ejemplo el noroeste, pues es la estación de Chamartín. Y creo que es algo que tendría que estar un poquito mejor explicado. Pero bueno, Puerta de Atocha, vamos a la ruta más escogida, la que más se usa, que es la de Barcelona. Aquí pasa lo mismo, Barcelona-Sants, estación de Francia, es la estación de Sants, pero insisto, no todo el mundo tiene por qué saber qué es la estación de Sants. Tendría que estar un poquito mejor explicado o más aclarado. Para los billetes de bajo coste, cuanto antes los compres, mejor. Vamos a hacer una prueba con diferentes tiempos de compra remota. Esta sería más o menos un mes, porque este vídeo lo estoy grabando a primeros de marzo, pues con más o menos un mes de antelación para este trayecto, que es una ruta muy usada. Pues vamos a ver cómo no hay tantas ofertas, pero aún así sí que hay algunas ofertas bastante decentes. Por ejemplo, esta de 19 euros no está nada mala, aunque evidentemente la mayoría de las ofertas suelen estar en los horarios valle, en los horarios donde no son tan usados, o en los trenes, pues muchas veces, por ejemplo, que tienen más paradas, aunque no siempre es así. Por ejemplo, ahí tenéis este caso que es muy evidente, ¿no? Hay veces que son trenes directos y están a muy buen precio. Pero un detalle muy importante por el que yo destaco que es mejor entrar por la web de Renfe que por la de Hablo, luego entraremos con la web de Hablo para que lo veáis, es que en Renfe a veces los AVE normal y corrientes también tienen precios muy competitivos. Y por ejemplo, cuando vayáis a coger un tren con no demasiada antelación, a veces es hasta más interesante un AVE normal que un bajo coste. Por ejemplo, este, pues aunque es un AVE de los que paran en todas las paradas, fijaos bien, está muy bien de precio, 22,75, y ya veis que no es tan fácil conseguir un Hablo a buen precio o a un horario, vamos a decir, decente, a última hora de la mañana o a primera de la mañana o última del día. Es más fácil, pero a mediodía o a media tarde ya no es tan fácil. En cambio, en Renfe a veces es factible encontrarte un AVE, incluso hasta directo, a precios bastante interesantes, que van a ser a una hora mucho más normal. Y aquí, bueno, con 2 meses de antelación ya veis que, a ver, los precios de Renfe siguen siendo bastante caros, pero fijaos en este detalle, es muy interesante, ¿eh? Una AVE que no es directo, de acuerdo, pero una hora muy buena, las 11:30 de la mañana, es una hora muy buena para viajar, sobre todo si no es, por ejemplo, yo que sé, pues negocios y demás, que tienes que ir y volver en el mismo día, 3 horas, 12 minutos parando en todas las estaciones, pero es que fijaos, 11,35, ¿eh? Un precio realmente barato, con 2 meses de antelación, tampoco es una antelación tremenda. Y es un AVE, digamos, de los buenos, el servicio de siempre, con cafetería y demás, porque en Hablo, en Renfe Hablo, no hay cafetería, hay máquina expendedora y no es lo mismo. Por tanto, yo aconsejo mirar más por la web de Renfe que por la de Hablo directamente, porque a veces te puedes llevar una gran sorpresa, ¿eh? Así que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y fijaos también este de aquí, que es una hora muy buena, a las 3 de la tarde, que es una hora bastante buena para ir o venir en AVE. Este es además directo, 2 horas y media, o sea,
un viaje rápido y comodísimo, son 13,40, ¿eh? O sea, es un precio que en este día, por ejemplo, casi no lo vamos a encontrar ni siquiera en los servicios Hablo. Y es un AVE directo, que no hace ninguna parada ni siquiera en Zaragoza. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo os lo aconsejo. Primero, mirad en Renfe, que van a aparecer todos los precios antes que iros directamente a Hablo, donde a lo mejor es un poco el truco al almendruco y no es tan fácil. Y este AVE también, que es el último del día, por eso también será más barato y también es de los que hace todas las paradas, 11,35. Así que, insisto, mirad por la web de Renfe y dejar Hablo al margen. Vamos a mirar con 3 meses de antelación, para primeros de junio. Y aquí ya vamos a ver que sí que es más factible encontrar buenos precios. Estamos hablando de 3 meses. Pero bueno, 20 euros un AVE de 2 horas y media, con lo cual estupendo. 17,05 un AVE que supongo que esté para en Lleida y en Zaragoza. Y Hablos, pues tampoco es que estén tan bien de precio. Es el problema de este tipo de servicios, que hay que mirar con muchísima antelación. Y fijaos aquí, un poquito más adelante, estamos hablando ya de casi 4 meses, pero bueno, es el primer tren del día, pero claro, 7 euros. Así que cuando escuchemos que Hablo está desde 7 euros, hay que tener muchas matices entre medias, muchas comillas, porque son trenes, pues eso, que os va a costar encontrar y con muchísima antelación. Recordando y destacando que para las familias numerosas o billetes para niños, el viaje se podía hacer hasta por 5 euros. Incluso ahí daba un poquito igual el tema de la antelación y demás. Así que eso es también para tenerlo muy en cuenta, sobre todo para los viajes en familia. Y fijaos qué especial a las 3 de la tarde, que es un AVE directo con 2 horas y media de viaje. Y encima, además, en servicio AVE, o sea, más cómodo imposible, el mejor tren posible, y no llega ni siquiera a los famosos 7 euros de Hablo. Así que, insisto, la web de Renfe es la mejor opción si quieres comprar o tener las mejores opciones posibles. Pero, en fin, el billete más barato, que es a lo que habéis venido este vídeo, ya veis que es muchas veces cuestión de buscar y buscar, al menos en la web de Renfe, que por cierto, bueno, para comprar billete tenéis que estar dado de alta en renfe.es, tener una cuenta para que, digamos, que directamente podéis hacer las gestiones. Esto es muy importante. El proceso es muy sencillo, de hecho la web te lo va indicando con bastante agilidad, y también pues te va a dar lógicamente las opciones para los descuentos, los no descuentos y demás. Cualquier cosa que le quieras añadir te va a costar pasta, eso es lógico, es lo mismo que ocurre con las aerolíneas. La selección de asiento más grande, por ejemplo, junto a ventanilla o pasillo, lo que más prefieras, la vas a tener que elegir, y el equipaje grande también. Cada maleta extra grande que quieras poner, pues hablamos de 10 euros extra, por tanto es un coste extra muy considerable a tener en cuenta. Ya si vas añadiendo cosas, a lo mejor hasta te puede ser más rentable un AVE que no sea barato, de bajo coste, pero que no tenga este tipo de exenciones que tienes que pagar a partir de cada cosa que añadas, y te puede ser más interesante que incluso el servicio Hablo añadiendo estos servicios extra. Y también, por ejemplo, el cambio en anulación de viaje, bueno, puede venir bien. Es un precio bastante razonable, pero también hay que decir que bueno, dentro de lo que cabe, pues si estás cogiendo el viaje más barato, pues muchas veces a lo mejor no es tan interesante, ¿no? Es más interesante, por ejemplo, con los billetes ya más caros, donde si anulas el viaje te vas a quedar con mucho dinero menos pendiente. Y luego estaría la web de Hablo, como he dicho antes, que es, bueno, ya digo, mejor por Renfe. Pero puedes acceder directamente a la web de Hablo si te parece mejor, que hay que decir que es un poquito más intuitiva, está un poquito mejor que la web de Renfe, que es muy mejorable, ya que fijaos, ya simplemente cuando das a origen, pues te aparece la estación, la única estación de origen en este caso, ¿no? O que puedes tener como origen si tecleas, pues por ejemplo la M, y en los destinos solamente aparecen los destinos que hay, no te aparecen más, y las estaciones que son en cada caso. Es un poquito más intuitiva, pero también es mejorable con respecto a un detalle que luego veremos con la web de Wigo, que es bastante mejor en ese sentido. Y bueno, pues lo demás es muy parecido. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es que no está muy destacado en la web de Renfe. Por ejemplo, el tema del precio más bajo estaría muy bien que estuviera indicado, y también las paradas. A mí, no sé, es una información que a lo mejor no es tan interesante, pero a mí me parece que es bastante bueno saber qué paradas tiene. Porque yo que sé, a lo mejor aunque solo sea por curiosidad, pero muchas veces puede ser interesante, y tampoco cuesta tanto poner esa información. Y bueno, pues aquí
está un poquito mejor explicado el tema de el equipaje extra y todo lo demás, ¿no? Lo que es añadir servicios. Un poquito mejor explicado. Se nota que es una web más fresca, más nueva y está mejor explicado, aunque bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero está un poquito mejor explicado, ¿veis? Aquí lo aparece mucho más claro, no hay que dar al más o al menos para que aparezca el precio, etcétera. Así que yo creo que es un poquito mejor la web y esperemos que la de Renfe también la mejoren, porque han hecho un montón de cambios en los últimos tiempos con la web de Renfe y no acaban de tener la web que podría ser. Y vamos ahora a la web de Wigo, que es muy interesante porque ya digo que ya también que es más nueva y está pensada básicamente para los bajos costes. Y bueno, aparte de la información habitual que te dan estos casos, un poquito sobre Wigo, tienen un lenguaje un poquito más informal. Bueno, está bien. Aunque Wigo también podría mejorar algunos detalles, como por ejemplo las imágenes que tienen de sus trenes, que es bastante lamentable, incluso en su propio canal de YouTube, pero bueno, ahí a cuestión de corporación. Y bueno, aquí parece bastante bien lo que serían los detalles extras y demás. Wigo, hay que decir que los trenes sí que tienen cafetería, lo cual es muy interesante, cosa que no ocurre con los de Aplo, que solamente tienen máquina expendedora. Es muy interesante porque ya que haces un viaje en tren, pues oye, el pasarte por el coche cafetería es muy interesante. Y bueno, destinos Wigo a día de hoy, aunque pronto van a añadir la ruta al levante y al sur, solamente son Zaragoza, Tarragona y Barcelona. No están ni Lleida, ni Guadalajara-Lleves y tampoco están las de Figueres y Girona, que es un tema que la verdad no sé por qué no lo han extendido hasta la frontera. Y como digo, la web es muy intuitiva. Simplemente estación de origen, claro, también son pocas estaciones, pero aún así ahí está el detalle. Simplemente con dar a estación de origen ya te aparecen los destinos que son, las paradas posibles. Es muy rápido encontrar la estación concreta, insisto. Al ser tan pocas también es más fácil, pero bueno. Y esta es la clave. Aquí es donde yo creo que Renfe debería invertir los dineros en mejorar su web. Fijaos que simplemente tecleando el viaje de ida ya puedes ver en un vistazo rapidísimo cuáles son los precios más baratos, menos baratos y buscar incluso según el día. El 12 de abril, 19, pero un día después ya solamente son 35 como base. Esto es una tontería, pero es súper intuitivo y súper fácil y rápido y ágil encontrar el precio que más se amolde a lo que buscas o a más o menos la fecha que tú vas buscando. Y esto, por desgracia, no está en Renfe y debería estar en Renfe. A ver si lo añaden, porque esto hace muy intuitivo y muy rápido el encontrar el tren en la fecha que tú quieres. Y a raíz de ahí, pues fíjate qué fácil es encontrar los días más baratos. Luego ya dentro de esos días, ahí está también un poquito el truco, como ha pasado también con Aplo, es encontrar el tren que se molde a ese precio, porque vais a encontrar que el precio más barato a lo mejor no se amolda ni siquiera de lejos a la horario que tú querías coger. Y oye, si el tren más barato de ese día está mucho más tarde o mucho más temprano del horario que tú querías coger para viajar, pues evidentemente no te va a valer, pero aún así, como podéis ver, pues siempre ayuda tener ese detalle. Además, la información es muy rápida, el horario, además, lo que tarda. Y además también el tema del Wigo Plus, por 9 euros más, te lo meten todo, el equipaje de cabina, el de mano, el XL, incluso el acceso a entretenimiento premium, que supongo que en Apple no están, o sea, ver películas y cosas por el estilo, pues supongo que es un extra que también puede venir muy bien, aparte, ya digo, de que tenga coche cafetería. En ese sentido, Wigo está un pelín por delante de Apple en bastantes detalles. Y aquí, pues básicamente mucho detalle, es muy parecido. Una cosa que tendrían que cambiar es el equipaje prohibido. No acabo de entender muy bien esto de electrodomésticos, televisores y equipos de audio. ¿A qué se refiere? ¿A un portátil? Entiendo que no, entiendo que son cosas más voluminosas. Pero debería estar un poquito mejor explicado y también, pues a lo mejor incluso incluirlo como posibilidades de meterlo como una tarifa extra. Lo de la bicicleta, por ejemplo, también. Creo que sería un servicio que estaría muy bien que lo pudieran incluir. Vale, venga, 10, 12, 15 euros extra. Una bicicleta, pues al final mucha gente la puede usar o la puede querer llevar a sus vacaciones o lo que sea. Y oye, dices, sabemos que si llevas bicicleta y más en un servicio de bajo coste, pues te va a costar un extra. Pero debería estar incluido y no lo incluyen. Así que nada, esta es la web de Wigo, que creo que es un poquito más intuitiva que la web de Renfe, como he dicho, porque a la hora de comprar también luego es muy sencillo y ahí tenéis las diferencias entre una y otra. Destacar que a día de hoy solo dos compañías ofrecen servicios de bajo coste en España: Ablo, filial de Renfe, y Wigo, filial de los ferrocarriles franceses,
y que estos servicios solo operan en rutas y paradas muy concretas y aún escasas, pero que con el tiempo se irán ampliando a más rutas y lugares. Reseñar que para el último trimestre del año está previsto que comience a operar la marca Irio, fusión de Air Nostrum y Trenitalia, que desembarcará con mucha agresividad y aunque aún no sabemos precios, esperamos que también incluyan servicios a precios tan competitivos como los ya existentes. Si quieres saber todo acerca de los servicios Aplo, Wigo e Irio, te recomiendo ver el vídeo que hice recientemente en el canal sobre estas tres marcas con muchos más detalles. Aprovecho para animarte a suscribirte al canal y recuerda, hasta el viaje más largo comienza con un primer paso.